Vivimos en una época marcada por una profunda crisis de identidad. Nunca antes el ser humano había tenido tantas maneras para definirse a sí mismo y, sin embargo, nunca ha estado tan confundido de sí mismo como lo está ahora. La cultura nos invita a construir nuestra identidad desde los sentimientos, los logros personales o la aceptación social. Pero esas bases son inestables y muy cambiantes. Hoy iniciamos una serie de predicaciones sobre la identidad en Cristo. Y quizá te puedas estar preguntando por qué es tan importante considerar este tema en una serie de predicaciones que además van a ser 14 sermones a lo largo de este tiempo. La respuesta es sencilla. La identidad no es algo que el hombre construye, sino algo que recibe de Dios. Cuando se pierde el referente de Dios, también se pierde el sentido de quiénes somos, para qué vivimos y hacia dónde vamos. Por eso, nosotros, como creyentes, que vivimos en medio de una sociedad que está profundamente confundida sobre su identidad y, sobre todo, que no sabe dónde encontrar ese sentido de la vida y su propia identidad, es que, como creyentes, tenemos que tener muy claro que el hombre, el ser humano, no construye su identidad, sino que la recibe de Dios. La palabra de Dios se presenta a sí misma como una voz firme, potente, que recuerda de dónde viene la identidad y nos llama a vivir conforme a ella. La Escritura afirma que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1. Esto significa que nuestra identidad tiene un origen objetivo, antes de nuestros propios sentimientos, antes de nuestros logros o antes de nuestro reconocimiento social. Cuando la cultura en la que estamos inmersos nos anima a definirnos desde lo que nosotros nos sentimos o desde lo que deseamos, nos empuja a tener una identidad inestable, porque los sentimientos cambian, las circunstancias varían y la aprobación humana es muy, muy frágil. El pecado distorsionó la identidad original de la creación. Desde la caída, el ser humano vive alienado de Dios, de espaldas a Dios y, por tanto, confundido acerca de él mismo. Por eso, fuera de Cristo, la búsqueda de la identidad se convierte en un esfuerzo inagotable, interminable, por encontrar sentido, por encontrar significado, por encontrar autoafirmación. La gente busca todo ello en estos momentos en el éxito, en el placer, en ideologías. Estas fuentes son falsas, prometen cierta libertad, pero lo que acaban produciendo es esclavitud y frustración. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante considerar el tema de nuestra identidad en Cristo? Porque tener clara nuestra identidad en Cristo nos da seguridad, nos da propósito, nos da estabilidad espiritual. La cuestión de la identidad responde básicamente a la siguiente pregunta: ¿quién soy yo? Esta pregunta a primera vista puede parecer trivial, pero no es para nada superficial. Es una respuesta o una pregunta de las más determinantes que nos podemos hacer en esta vida. ¿Quién soy yo? De la respuesta que demos a esta pregunta dependerá en gran medida nuestra estabilidad personal, nuestra estabilidad espiritual, emocional y también mental.
Recuerdo que cuando era pastor en la iglesia de Conde Borrell, en Barcelona, una joven creyente me pidió tener una sesión de consejería pastoral. Me decía que se encontraba profundamente desorientada, que no sabía qué hacer con su vida y necesitaba recibir consejo. Después de poner la sesión en oración en manos del Señor, le dije: intenta expresar con palabras cómo te sientes. Estuvo un largo tiempo en silencio y no fue capaz de verbalizar sus sentimientos. Después de ese largo y significativo tiempo de silencio, le dije: quiero que me respondas a la siguiente pregunta con total sinceridad. ¿Quién eres tú? Fue lanzarle esta pregunta y esa joven rompió a llorar desconsoladamente. Y con palabras entrecortadas decía: ese es mi problema, Ricard, que no sé quién soy, no sé quién soy. A partir de allí iniciamos una serie de sesiones de consejería que concluyeron satisfactoriamente cuando esta joven pudo afirmar con total seguridad: yo soy una hija de Dios. Desde la perspectiva bíblica, podemos ofrecer varias respuestas correctas a la pregunta ¿quién soy yo? Podemos decir: soy alguien creado a la imagen de Dios, soy un pecador redimido, soy un discípulo de Cristo, soy templo del Espíritu Santo y otras muchas más. Pero todas estas respuestas encuentran su respuesta máxima y plena en una afirmación central y revelada por el apóstol Juan: yo soy un hijo de Dios. Por eso, al iniciar esta nueva serie sobre nuestra identidad en Cristo, comenzamos por donde el Evangelio mismo comienza, considerando como el amor del Padre que nos adopta como hijos, nos otorga nuestra verdadera identidad: ser hijo de Dios. Esta verdad emana de ese precioso texto que encontramos en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1, que dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La primera carta de Juan fue escrita para creyentes que estaban siendo sacudidos por falsas enseñanzas, las cuales en ese momento se estaba cuestionando cuál era la verdadera identidad de Cristo, si realmente era una persona o un fantasma. Se cuestionaba también la misma realidad del pecado, la seguridad de la salvación, y por tanto estaba en juego la identidad del creyente. Juan escribe con un propósito muy claro: afirmar la certeza de la salvación y de la vida eterna. Él, casi concluyendo la carta en el capítulo 5 y versículo 13, dice: estas cosas os escribo a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y así mostrar cómo la verdadera fe se manifiesta teniendo claro quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él. Aunque las iglesias a las que Juan está escribiendo en ese siglo I, las iglesias del Asia Menor, y nuestras iglesias aquí, la iglesia de Valadicán y las iglesias del Baix, puedan estar, y lo están, separadas por el tiempo, las formas sociales, comparten cuestiones espirituales sorprendentemente similares.
Las iglesias a las que escribe Juan, como digo, se encontraban en el Asia Menor. No se mencionan en su carta cuáles son esas cartas, no las menciona por nombre, pero es muy posible que fueran esas 7 iglesias del Asia Menor que aparecen en el libro de Apocalipsis, a las que sí que sabemos que Juan escriben, y que muy probablemente también estuviera muy dirigida a la iglesia de Éfeso, a la cual Juan estuvo durante muchos años pastoreando. Estas iglesias se encontraban viviendo en un entorno culturalmente muy plural. La epístola pone de manifiesto que en estos momentos que Juan redacta la carta, la iglesia no solo estaba siendo atacada frontalmente por cuestiones pues ideológicas, no, en ese momento no había persecución, pero sí que había esas falsas enseñanzas que estaban haciendo daño en la iglesia. El contenido de la carta también nos hace ver que estas iglesias no solo se enfrentaban a esa amenaza, digamos, externa, sino también a una profunda herida interna. El problema no era simplemente que enseñanzas falsas llegaban, sino que personas se fueron, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esto implica cierta ruptura comunitaria, un dolor pastoral por parte del apóstol Pablo y, como no, una cierta desorientación por parte de los creyentes que quedaron en la iglesia. ¿Cómo se relaciona este contexto del texto con nuestro propio contexto? Mirad, tanto nuestra iglesia como las iglesias de nuestro entorno están situadas en medio de una sociedad secularizada que se define a sí misma como plural y tolerante. A su vez es una sociedad profundamente marcada por el individualismo, el relativismo y la posverdad. El pluralismo y la falsa tolerancia ha creado lo que podríamos denominar una espiritualidad difusa. Nunca como ahora han existido tantas y tantas formas diferentes de espiritualidad. Podemos incluso hablar de una espiritualidad a la carta, cada uno tiene la suya. Esta realidad pone de relieve una verdad que, aunque está de relieve, la gran mayoría de las personas no quieren reconocer, ni tampoco aceptar. Y es que todas estas personas luchan por cuestiones de identidad. Tienen preguntas existenciales tales como ¿quiénes son? ¿Qué valor tiene su vida? ¿Qué valor tienen ellos? ¿Qué propósito tiene esta vida? ¿Hay algo más después de esto? Evidentemente que estas preguntas, muchas de estas preguntas, no solo se las hacen los no creyentes, también se las formula un verdadero creyente. Cuando la identidad no está bien arraigada en Cristo, los creyentes tienen la tentación de buscar seguridad en otras cosas, en experiencias emocionales, en la aprobación o el reconocimiento que puede traer el tener éxito laboral, éxito académico o éxito económico. Lo cierto es que muchos creyentes de nuestro entorno también han visto como referentes, líderes, incluso pastores, han caído en el pecado. Muchos creyentes han sufrido conflictos eclesiales, han sido heridos dentro de la propia iglesia. Es por ello que es de total relevancia tener clara nuestra identidad en Cristo, tener claro en qué y en quién depositamos nuestra confianza. En tiempos de confusión como los nuestros, de ruptura, de esa espiritualidad difusa de la que hablaba,
el Espíritu Santo a través de su palabra nos vuelve a llevar al origen de todo, el amor del Padre que nos ha hecho ser hijos de Dios. Hoy consideraremos esta profunda verdad. Yo soy un hijo de Dios. La identidad que nace del amor del Padre. La identidad del creyente se fundamenta exclusivamente en el amor soberano de Dios Padre, que nos ha adoptado como hijos, y esta identidad transforma nuestra relación con Dios, transforma nuestra relación entre nosotros, transforma nuestra relación con el mundo y nos da una esperanza futura. En base a la estructura de nuestro pasaje, 1 de Juan 3, 1, os propongo que en esta mañana consideremos por una parte el origen de nuestra identidad, por otro la realidad de nuestra identidad y finalmente la tensión que genera nuestra verdadera identidad. Mirad, Juan comienza el versículo con una invitación. Mirad. No es un mandato intelectual, sino una llamada cargada de profunda emoción. Mirad. Se nos llama a mirar nada más y nada menos que el amor de Dios. No se trata simplemente de observar desde la distancia, sino de que nos detengamos y contemplemos con asombro el amor de Dios y que ello nos afecte, que toque nuestro ser interior al mirar el gran amor de Dios. Juan, cuando escribe, ya es anciano y escribe desde el corazón. No habla como un teólogo frío, sino como un testigo profundamente transformado por el amor del Padre. Ese amor que el apóstol Juan habla en esta misma epístola es un amor manifestado, es un amor demostrado, es un amor experimentado, un amor que se revela en el Hijo, en un amor que se expresa en la cruz, en un amor que no se limita a palabras, sino que actúa para darnos vida. Ese mismo amor del que habla Juan es el que él mismo escribía en su Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El llamado de Juan a mirar, a considerar el amor de Dios, no es simplemente un ejercicio de reflexión intelectual, sino una invitación profundamente relacional y emocional. Juan no solo quiere que sepamos que Dios nos ama, quiere que vivamos desde esa certeza, que nos sepamos y nos sintamos amados por Dios. Mirad, en este mundo hay muchas personas que pueden amarnos de una manera auténtica y sincera. Nuestros padres, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos más cercanos. Todo ese amor es real, es valioso y es necesario para nuestra salud emocional y espiritual. Pero ninguno de estos amores, por más profundos que sean, pueden compararse con el amor de Dios Padre. Porque el amor humano es limitado y está condicionado al cambio y a nuestro propio pecado. Pero el amor de Dios es perfecto, eterno, incondicional. Por eso Juan exclama con asombro: mirad cuál amor nos ha dado el Padre.
Es un amor que nos redime, que nos da una nueva identidad. No solo nos perdona, no solo nos restaura, sino que nos da y nos otorga un título que es sobre todo título: ser llamado Hijo de Dios. El apóstol Juan, antes de hablarnos de cuál debería ser nuestra conducta, de cuál debería ser nuestra esperanza futura, de cómo debería esto afectar a nuestra santificación personal, nos lleva al origen de todas las cosas: el amor del Padre. Y ese amor del Padre es el fundamento que tiene nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Soy alguien amado por Dios. Esta verdad debería infundarnos valor, esperanza, nos debería dar estabilidad, nos debería dar identidad. Esta verdad nos tiene que hacer sentir bien con nosotros mismos, bien con nuestro entorno, pues no solo nos debemos saber amados por Dios, sino sentirnos amados por Dios. Te pregunto, ¿sientes el amor de Dios en tu vida? ¿Lo sientes? Permíteme que te invite a dejar que la palabra de Dios afecte tu corazón. No solo tu mente, que sepa que es hijo de Dios, sino tu espíritu, tu hombre, tu mujer interior, que sienta, que te sientas amado por Dios, porque así es. Eres amado por Dios. Esta verdad, como digo, debe transformar nuestra conducta, debe condicionar nuestra realidad, sea cual sea la realidad que estemos viviendo. En este momento, o la realidad que nos toque vivir en el futuro. Hemos considerado el origen de nuestra identidad, nada más y nada menos que el amor de Dios Padre. Veamos la realidad de nuestra identidad. Dice el texto, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Después de mostrarnos el origen, el apóstol Juan nos conduce ahora a la realidad de esa identidad. Y lo hace con una afirmación extraordinariamente poderosa. Para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Juan no se conforma con decirnos que somos hijos de Dios, sino que enfáticamente concluye, y eso somos. Esta pequeña frase tiene una profundidad teológica inmensa. No estamos ante un título honorífico, ni ante una metáfora poética, ni ante una manera simbólica de hablar. Juan está afirmando una realidad objetiva por la obra de Cristo y por la voluntad soberana del amor del Padre. Somos realmente hijos de Dios. El concepto de hijo en el contexto bíblico y en el contexto romano iba mucho más allá de una relación puramente afectiva. Ser hijo implicaba en aquella sociedad pertenencia, herencia, representación e identidad. Por tanto, ser hijo de Dios significa que pertenecemos a una familia, que llevamos un nombre, que vivimos bajo el cuidado del Padre y que tenemos una herencia asegurada. Esto era especialmente relevante en el contexto de las iglesias que estaban recibiendo la carta que Juan escribe.
Los falsos maestros estaban cuestionando la autenticidad de la fe de los creyentes, sembraban dudas sobre la salvación y provocaban una gran incerteza y inseguridad espiritual. Frente a eso, Juan no responde con una explicación filosófica, sino con una afirmación clara y profundamente pastoral. Esos somos hijos de Dios. Lo somos, y no depende de cómo nos sintamos, lo somos. No depende de las circunstancias, lo somos. No depende de si estás comprometido con la Iglesia más o menos, eres hijo de Dios si te has rendido a Jesús. Depende únicamente de un acto soberano, de la decisión de Dios, habernos adoptado como hijos a través de Jesús. Y aquí es importante recordar que la adopción en el mundo romano, contexto cultural de Juan, era un acto legal, irreversible y además público. El hijo adoptado solía recibir un nuevo nombre, una nueva posición y una herencia. Su pasado quedaba atrás y ahora tenía una nueva identidad, y esa identidad era plenamente reconocida. De la misma manera, cuando Dios nos adopta a cada uno de nosotros como hijo, no lo hace de una manera provisional o condicional. Somos hijos de Dios por gracia y para siempre. Eso somos. Esta verdad, como digo, tiene que ser transformadora. En primer lugar, debe transformar la manera con la que yo me relaciono con Dios. Es mi Padre. Y además un Padre que me ama profundamente, me ama sacrificialmente, me ama incondicionalmente. Por tanto, nuestra relación con Dios debe ser cálida, debe ser cercana. Es mi Padre. No tiene por qué ser distante ni fría. Ser hijo de Dios también redefine nuestra relación con nosotros mismos y con el entorno. Nuestra autoestima, nuestro valor, nuestra dignidad no depende de lo que digan, no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos amados de Dios. Esta identidad no es, además, individual, es que es colectiva, es comunitaria. Si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros somos hermanos y hermanas, los unos de los otros. Por tanto, la Iglesia no es una empresa religiosa, la Iglesia no es un club social ni espiritual. La Iglesia es la familia de Dios redimida, unida no por afinidades personales, sino unida por una adopción común. Juan quiere que la Iglesia viva desde esta certeza. Eso somos. Y que eso no sea una consigna teológica, sino una convicción profunda que sostenga nuestra fe en medio de la confusión de este mundo, de la prueba e incluso de la oposición. Pero esta nueva identidad como hijos de Dios genera también una tensión inevitable con la sociedad. Juan termina el versículo diciendo: por esto el mundo no os conoce, porque no le conoció a él. Juan introduce ahora lo que es la consecuencia inevitable de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios: el conflicto con el mundo.
Ser hijo de Dios implica de forma irreversible no encajar con el sistema de valores, con las prioridades y con los criterios de este mundo. Cuando Juan habla del mundo, no se refiere tanto a personas en sí misma, sino al sistema de valores de este mundo, ese sistema de valores que vive de espaldas a Dios y que se rige por conceptos como la autosuficiencia, el relativismo moral, la negación de la verdad, de los absolutos. Este mundo, dice Juan, no nos conoce. Esto es que no nos comprende, no nos entiende. Y por tanto, en tantas ocasiones, nos rechaza, nos muestra su indiferencia y otras incluso su violencia. ¿Por qué ocurre tal cosa? La respuesta de Juan es muy clara: porque no le conocieron a él. La incomprensión que experimentamos los creyentes no es algo ni nuevo ni excepcional. Es la misma incomprensión que sufrió Cristo Jesús. Jesús fue rechazado, acusado y finalmente crucificado. Si el mundo no le reconoció a él como Hijo de Dios, tampoco nos va a reconocer a nosotros como hijos adoptivos de Dios. Esta verdad nos debe de ayudar a interpretar correctamente muchas experiencias de rechazo que sufrimos, de marginación incluso a veces, o de cierta incomodidad en el mundo en que vivimos como creyentes. Ciertamente que a todos nosotros nos gustaría que el mundo nos aceptara e incluso valorara nuestra opción de fe, nuestra opción de vida, que valorara que somos personas con convicciones, con valores claros, que la verdad es que pues favorecen una relación correcta no solo con Dios, sino con el hombre, con el entorno. Pero no es así, no nos valoran, no nos toleran, no nos entienden, no nos aceptan, más bien nos desprecian. Y esta es la realidad, nos guste o no nos guste. Y vivir en medio de esta realidad, pues ya lo sabéis, no es fácil. Y la tentación es a diluir nuestra fe, a acomodar nuestra fe para de esta manera evitar el conflicto, a no vivir en coherencia con nuestra verdadera identidad de hijos de Dios, para así intentar sobrevivir en un mundo adverso. El apóstol Juan es tremendamente claro. Nuestra identidad en Cristo nos coloca inevitablemente en una posición de tensión con el mundo, de tensión con la sociedad que nos rodea. Por tanto, esta tensión no nos debe sorprender ni tampoco desanimar. Al contrario, si existe esa tensión, confirma nuestra verdadera identidad. El problema no es que el mundo nos rechace, sino que el problema es que el creyente intente diluir su identidad para ser aceptado. Cuando la Iglesia busca desesperadamente el reconocimiento del mundo, corre el riesgo de perder la calidad de quién es y a quién pertenece. Esto no significa que como Iglesia debamos de vivir de espaldas al mundo, vivir en nuestro propio gueto, o lo que aún sería peor, vivir con esa actitud de superioridad, de desprecio al mundo. Es muy malo, no quiero saber nada de él. Todo lo contrario.
La palabra lo dice claro. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y estamos en el mundo para llevar a cabo una misión, la misión de Dios. Somos llamados a amar al mundo como Dios ama al mundo, a servir al mundo como Dios sirve al mundo, anunciando el Evangelio, la buena nueva de salvación. Pero lo hacemos desde una identidad clara: soy hijo de Dios, sin negociar la verdad revelada en la palabra. Eso no se negocia. Soy lo que soy. La pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Esta pregunta encuentra su respuesta máxima, plena, definitiva, en esa verdad que emana de la palabra de Dios. Soy un hijo de Dios, amado por el Padre en Cristo. Esta identidad recibida por gracia, fundamentada en el amor del Padre, está asegurada por la obra de Cristo. Esta identidad tiene que transformar nuestra vida, porque nos da seguridad en medio de la fragilidad. No dependemos de nosotros mismos, sino dependemos del amor inagotable e incalculable del amor de Dios. Esta identidad nos da propósito en medio de la confusión de este mundo, porque nosotros sí que sabemos a quién pertenecemos y nosotros sí que sabemos para quién vivimos. Y esta identidad nos tiene que dar esperanza en medio del rechazo que podamos experimentar, porque aunque el mundo no nos comprenda, somos plenamente conocidos por aquel que nos ama. En tiempos de crisis de identidad, en tiempos de espiritualidad difusa, como llamo, y de esta profunda inseguridad existencial que vive nuestro mundo, el Espíritu Santo nos vuelve a llamar nuestra atención a una sencilla pero poderosa verdad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios, y eso somos. Que esta verdad no sea simplemente una doctrina que sabemos, que afirmamos, sino una realidad que vivimos, que sentimos y de la cual podemos afianzarnos día a día. Permitirme por un momento que con todo el respeto y el amor del mundo me dirija a aquellos entre nosotros que puedan estar hoy o que puedan estar viendo el vídeo que aún no se consideran creyentes. Mirad, durante todo el mensaje he estado hablando de esa nuestra identidad en Cristo, de ser hijo de Dios. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, en este momento no te puedes definir como un hijo de Dios. Aún no lo eres, pero puedes serlo. Lo que sí que eres es una criatura de Dios. Has sido creado a su imagen y semejanza. Y es por ello que Dios te ama profundamente. Te ama tanto que, como dice la Biblia, dio a su Hijo, a quien más amaba, a Jesús, para ir a la cruz a morir por ti y por mí en la cruz. Hoy, tu identidad puede cambiar. Hoy puedes pasar de buscar viviendo quién eres a recibir el don de la adopción y ser llamado hijo de Dios. Y no por méritos, sino por gracia.
no por medio de una religión evangélica, llámala como quieras, sino por una relación viva con Jesús. Hoy, si así lo deseas, puedes comenzar una nueva historia, una nueva identidad, una nueva vida, como hijo amado de Dios. Tú puedes tomar hoy esa decisión. Me gustaría concluir esta predicación invitándoos a todos a escuchar una canción que todavía no cantamos como iglesia, pero espero que el grupo de alabanza pues lo vaya introduciendo en su repertorio. Pero es una canción que creo muy apropiada para concluir este mensaje. La canción se titula ¿Quién dices que soy? Y me gustaría que prestarais mucha atención a ella. El coro de la canción dice así: libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí, lo soy. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me aceptase? Me encontró en